Ya. Entonces, para tener claro, vamos a partir con algunas cosas como base. Aquí hay algunas preguntas. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, súper. Genial. Entonces, para ir transformando esto, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando queremos hacer una obra con estas características, tenemos que tener claro que la concepción del sonido va a ser materia. Nuestra harina para hacer, bueno, solo pan, ¿ya? Así, harina para hacer pan, para hacer tortilla, para hacer lo que usted quiera hacer, el sonido va a ser nuestra harina, ¿ya? Y con eso yo siempre les digo a las personas con las que trabajo en composición que finalmente uno con la harina puede hacer distintas cosas. Tú puedes hacer pan, una torta, gnocchi, o sea, con la harina uno puede hacer muchas cosas. Acá lo mismo, el sonido tomémoslo como una materia prima con la cual nosotras podemos lograr el resultado que queremos. Ya puede ser de pastelería o puede ser de cosas saladas, pero finalmente va a ser la sumatoria de las cosas que le vamos agregando a la harina lo que va a conseguir nuestra obra musical. Y aquí también viene el tener claro qué alianzas de timbres queremos. Muchas veces no tenemos acceso a orquesta para conocer un poco la cantidad de timbres distintos que hay, porque no sé ustedes, pero acá trabajar con orquesta cuesta harto. Entonces, como sentarse así como, hola, buenos días, me voy a sentar al medio de la sala de ensayo de una orquesta para conocer así como su mundo sonoro, no, eso es muy imposible. Y no solamente para las mujeres, para los varones también. O sea, aquí, en ese sentido, como el poder contar con orquesta se hace bastante dificultoso. Pero sí, por lo menos, a través de distintos canales de YouTube, uno puede ir conociendo un poco, aunque sea a través de videos, los sonidos. Y es importante saber con quién, a quién voy a usar, con quién voy a trabajar y cómo voy a trabajar con ellos. Y qué cosas, qué resultados espero, ¿ya? Y otra cosa también que se tiene que incorporar en la composición es saber si vamos a trabajar con la temperancia o no. Y eso yo se los cuento porque hay muchas obras que se acercan a la temperancia, que es decir, a las notas que están fijadas, digamos, dentro de las 12 notas, y luego está salirse, salirse de la temperancia. Oye, les conté que teníamos alarma de incendio. Aquí están sonando las alarmas de los incendios, así que sorry por eso. Bueno, ahí tienen otro sonido que pueden incorporar en su música si lo hacemos con paisaje sonoro. Bueno, y la temperancia tiene que ver con que yo voy a trabajar con microtonos, cuartos de tono o no, octavos de tono, y eso sí se puede hacer con algunos instrumentos. Entonces, y con algunas técnicas instrumentales que también tenemos que ver, que aquí se animan las técnicas extendidas, ¿ya? O las técnicas nuevas, digamos, de poder hacer, ejecutar un sonido. Entonces, yo quiero que mi música sea tonal, tonal, o también quiero jugar con este desplazamiento sonoro que vaya un poco desde la incertidumbre a la certidumbre. Que también hay obras que trabajan en eso, que van como de una incertidumbre sonora, microtonal, y que luego se van acercando a la temperancia. Y es muy entretenido conocer también cómo se puede lograr ese proceso. La escala de los armónicos de las notas con las cuales vamos a trabajar. También es súper importante eso, porque eso nos va a ayudar a saber qué nota polarizar, dónde colocarla y cómo lograr aquellos enganches que después vamos a ir revisando. Y también está la música espectral, que se acerca un poco a eso, que ya tiene que ver con ya lo más matemático y si es que quieren usar algún tipo de procesador electrónico para poder hacerlo. ¿Ya? Obviamente que con la música electrónica el camino de conocer el espectralismo y trabajar el timbre se fortaleció muchísimo. Pero acá, como yo había señalado, la idea es como ver cómo puedo hacer eso sin la ayuda de la tecnología, pero conociendo el procesamiento electrónico que se ocupa. En el fondo es como eso. Vamos a hacer acústico lo que es electrónico. Y también para eso es necesario conocer la física del sonido, que es la proyección, que es también cómo se desplaza el sonido que queremos utilizar. Entonces, con esto ya entramos como a la parte como técnica, que sería qué es lo que debemos tener
en claro. Primero, la organología instrumental, es decir, yo quiero hacer una obra, ya tengo dos amigas o dos amigos o dos intérpretes que quieren tocar una obra mía. Ya. ¿Qué es lo que tocan? Ya, uno toca clarinete y otro toca viola. Ya, perfecto, clarinete y viola. Lo primero que debiésemos tener claro es qué es lo que pueden hacer esos instrumentos, tanto dentro de lo que se conoce tradicionalmente como cosas nuevas. Y hacerse, yo siempre sugiero hacerse como un glosario para esa obra. Indistintamente que les ponga uno al glosario, yo tengo glosarios que no me acuerdo de algo, lo busco y después lo ocupo en la obra que estoy haciendo en ese momento. Pero es importante, entonces me construyo un glosario en donde yo voy y digo ya, para, por ejemplo, ámbitos. ¿Cuál es el ámbito de la viola? ¿Cuál es el ámbito del clarinete? Y luego yo comparo esos ámbitos y hago esto y veo dónde se juntan. Ah, ya. El registro común que tienen es entre esta nota y esta nota. Entonces, ese registro común me va a permitir ciertas cosas. Y dejo separado las notas que puede hacer solo el clarinete y las notas que solo puede hacer digamos, la viola. Entonces, también eso te permite ir creando en la composición y decidir, voy a dejar un fragmento solo para el clarinete en aquel registro que la viola no llega y voy a hacer una parte donde la viola solo pueda trabajar su registro sin que intervenga el clarinete. Entonces ya tu composición se va nutriendo de otras herramientas que tienen que ver con el análisis y la observación del material que tú tienes. También tú puedes, por ejemplo, decidir si esa obra, por ejemplo, cuáles son los ataques parecidos. Ya, si yo hago, por ejemplo, staccato con doble con el clarinete, ya, y eso lo puede hacer la viola, ¿qué ataque se parece a un staccato doble del clarinete? Ah, ya, entonces tiene que ser un pizzicato en tal registro. Los comparo. De lo mejor podría generar una sección en donde convivan esas dos situaciones, que sería digamos, la parte del ataque en este caso. Entonces, a lo mejor eso lo podría generar en algún momento. Claro, y ahí también tiene que ver cuánto pueden durar, porque la viola sabemos que tiene, se puede ejecutar el pizzicato con la mano, que es distinto a hacerlo bucal para el clarinete. Entonces, también ahí hay que tener en cuenta cuán extenso va a ser ese pasaje, ¿ya? Pero hay ciertas cosas y características de la organología que debiésemos tener en cuenta en nuestra composición. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer símiles y cuáles no van a poder convivir? Por ejemplo, si yo digo va a ser 2 minutos una nota larga, el clarinete claramente no lo va a poder hacer, pero sí la viola. Entonces de repente ya hago un tenuto con la viola, lo puedo ir haciendo compartiendo notas solas, dos notas, que se vaya intercalando el acorde, ¿cierto?, en la viola, y que el clarinete vaya haciendo otra cosa, otra intervención sobre ese pasaje. Entonces es interesante también tener como un panorama de qué cosas pueden hacer, porque esos son los recursos que me van a permitir expresar mi música. Entonces, la ergonología de la instrumentación que nosotros tenemos a disposición para poder componer es súper importante y yo les recomiendo un poco tener estos como cuáles son los ámbitos que se juntan, cuáles no, qué cosas puede hacer uno, qué cosas no, cuáles son los ataques que se parecen, qué tan fuerte o tan débil, si yo le pongo fortísimo a la viola y le pongo fortísimo al clarinete, va a tapar uno al otro, tengo que ponerlos distintos. Entonces, la dinámica también es importante equilibrarla. Si quiero que se dispare uno, claro, ahí hay que también analizar si la dinámica de estos instrumentos me va a afectar o no en el pasaje que yo quiero componer, el ataque de esa nota, ¿ya? Entonces ahí yo sugiero tener siempre como hacerse un manual de organología. Luego tenemos la instrumentación, ¿ya? Generalmente uno como, o puede, o
subestimar los instrumentos o no subestimarlos. De repente uno piensa que los instrumentistas podrían hacer cualquier cosa que se nos ocurra y a veces nos vamos a encontrar que van a tocar la obra y no la van a querer tocar nunca más porque van a encontrar que es horrorosamente horrible de tocar. Y no porque suene fea, sino porque el desgaste emocional que tiene casi técnico de tocar esa obra es muy grande. Por lo menos acá en los festivales de música contemporánea, lamentablemente, como que se promueve mucho el estreno de obras, que estrenen obras, y al final la obra queda ahí y nunca más supiste de tu obra, a menos que hayas logrado grabarla. Entonces, y sobre todo si uno hace algo con tanta dedicación y con tanto así como, con tanta preocupación, yo siempre sugiero que dialoguen con los instrumentistas, con las instrumentistas, para saber bien si eso es cómodo o no, porque hay cosas súper idiomáticas de los instrumentos, y hay cosas que las pueden hacer porque las nuevas técnicas lo permiten, pero también hay cosas que no las van a querer hacer o las van a hacer porque ya soy el del ensamble obligatorio del festival y voy a tener que tocar esta obra, y la idea es que también generemos como un ambiente musical que sea en base a la consideración, digo yo, que también se considere que el instrumentista tiene algo que opinar dentro de lo que es la composición, ¿ya? Entonces, lo otro que también es importante, ¿cómo decidimos eso? Y ahí hay que tener claro las familias de instrumentos, los vientos, las cuerdas, qué cuerdas, cómo voy a usar las cuerdas percutidas, frotadas, pulsadas. Entonces, es importante también, yo siempre digo que para generar una música, ojalá tener como un pie de inicio, como cuando en el folclore te dicen, ya está el pie de inicio, tener un pie de inicio. ¿Cómo vamos a partir esta composición? ¿Y qué es lo que quiero con esa obra? Como a grandes rasgos, porque en la composición misma uno puede ir variando o incorporando otras cosas, pero también tener como un escenario en el cual uno tomar decisiones, porque finalmente cuando componemos vamos decidiendo qué cosa va y qué cosa no, qué cosa alargamos, qué cosa no, qué cosa dejamos y qué cosa no. Entonces, es importante, como decía yo, es conocer la técnica del instrumento y también ir escuchando, si es que no pueden, ocupar algún programa ya al final o tratar de tener algún, digamos, banco de sonidos que le permita juntar los timbres. ¿Ya? ¿Cómo suena el corno francés si yo lo junto con un cello? Ya, a ver, veamos cómo suenan esos sonidos, porque finalmente también la idea es ir construyendo nuevas sonoridades, nuevas agrupaciones que permitan ir conociendo o sea, que permitan ir nutriendo nuestra obra, ¿ya? Entonces, ahí yo también les invito a que puedan ir jugando un poco con eso, que se armen como, lo vamos a hacer después como en la parte de ejercicio que yo le contaba, a juntar cosas, separar cosas, eh, ponerse en el extremo de ciertas cosas. Y ahí es súper importante que vayamos teniendo eso súper claro. Y respecto de la orquestación, tenemos que hay que crear sonido. Por ejemplo, si yo quiero una potencia sonora y yo le pongo la misma nota, ojalá entre una octava de diferencia o 3 octavas de diferencia a toda la orquesta, es un bombazo. Y si lo pido fortísimo, es más bombazo todavía. Entonces, saber cómo equilibrar o cómo distribuir esas potencias sonoras es súper importante. ¿Con qué timbres voy a lograr que sea débil o que sea fuerte? ¿Cómo quiero que se panee, por ejemplo, el sonido? Que vaya de este lado de la orquesta a este otro lado de la orquesta. Cuando las orquestas son orquestas estables, generalmente no cambian su distribución de cómo se sientan, a menos que uno lo pida explícitamente. Pero cuando uno trabaja con ensambles más pequeños, sí hay una, digamos, una posibilidad de decir, oye, yo los quiero distribuidos así de tal forma porque quiero generar ciertas formas de, digamos, de construcción del sonido o de emisión sonora que se vayan, digamos, potenciando de esta manera. Luego, saber cómo construir las capas sonoras, que tiene que ver, ¿cierto?, con, yo digo ya,
tengo las percusiones, trabajo solo con las percusiones y voy creando como un barullo que luego se vaya como incorporando, engrosando con las cuerdas graves y luego aparezca, ¿cierto?, todo como un destello y un reventón con un acorde. Ya, quiero eso. ¿Con quién lo puedo hacer? Y ahí hay que tener claro cuáles son los instrumentos que mejor me permitan hacer ese efecto. Finalmente es como el efecto, yo puedo tener algo en mi cabeza y quiero hacerlo con un instrumento y ese instrumento no va a dar para ese efecto. Entonces también hay que tener claro que en la orquestación algunos instrumentos nos van a servir para ciertos efectos y otros no. Otros van a servir más como responsoriales, que les digo yo, que uno ataca y el otro responde. Entonces ya, ¿quiénes son los que van de respuesta y quiénes son los que van en el ataque? Entonces finalmente es crearse un juego, es crear un juego de cómo yo voy a ir creando estas texturas, si lo hago con los metales, que los metales son más gruesos, si quiero que sea como un estallido y que luego se diluya, ya, ¿quiénes son los que mejores pueden contribuir a una disolución de nota? Ya, todos los que son instrumentos con placa, glockenspiel, ya todo eso se puede desgranar y hago un ataque de sonido y empiezan así a disolverse. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay instrumentos que ya están súper semantizados. Por ejemplo, dice, alguien está narrando, o en los poemas sinfónicos dicen, y soñó, y suena el arpa. O uno lo ve hasta en las películas de monito animado, o sea, de dibujo animado, así, alguien va a soñar y suena el arpa. Entonces, como que el arpa está súper semantizado con lo onírico. Pero no así si uno lo ve con las trompetas. Las trompetas están más asociadas a todo lo que viene con lo más bélico, lo más heroico, lo más que tiene que ver así como con batalla, con algo más como enérgico. Entonces es súper interesante, incluso se podría hacer poéticamente la desemantización de los instrumentos de la orquesta. Es como cuando uno dice hay que cambiar el lenguaje porque el lenguaje crea realidades, de repente decir, ya, a ver, ¿qué pasa si hacemos una desemantización del sonido? Y eso también es como un proyecto súper entretenido en la composición, tratar como de ir cambiando esa semántica. Si uno dice ya es algo como sacro, nupcial, espiritual, suena cierto las campanas tubulares. Y es como, oh, y uno como que se transportara así como a la puerta de Kiev. Y es como, y son situaciones que tienen que ver también con la semantización de los instrumentos a ciertas situaciones o ciertos objetos de realidades, digamos, sentimentales incluso, o emocionales. Y eso también es interesante. Queremos cambiar también eso, queremos construir una obra que vaya moviendo esa semantización de los instrumentos, y eso también es un trabajo de modulación tímbrica, de ir tratando de mover la cualidad de ese instrumento a otra circunstancia o a otro rol. Así que también esa es una tarea bien entretenida de realizar cuando una quiere componer, ¿ya? Bien, técnicas que podemos empezar a utilizar para ir poniéndolas en práctica, ¿ya? Entonces tenemos el espectralismo, ¿ya? Y esto tiene que ver con la música electrónica más propiamente tal, pero sí podemos, como yo les decía, tomar los conceptos de la música electrónica y tratar de acustizarlos, hacerlos acústicamente. Y eso es un trabajo también súper entretenido que tiene que ver con la modulación tímbrica, de qué manera yo voy a pasar un sonido que se podría trabajar sin ningún problema en un computador o con un programa de computación, ¿ya? Pero si yo tengo una orquesta, ¿cómo yo voy a lograr que ese proceso se lleve a cabo? Entonces, bueno conocer que el espectralismo, ¿cierto?, tiene que ver con esta, digamos, trayectoria de una fuente sonora en su proporción matemática. Totalmente. Por eso es más fácil con un computador y manejar el timbre con el ordenador. Pero si nosotros podemos tener claro eso, podemos ver, aquí tengo el ejemplo de Metástasis de Yanis Xenakis,
donde vamos a poder observar el fenómeno del espectralismo, pero basado en los fenómenos acústicos, sin utilizar la electrónica. Ya, lo vamos a escuchar hasta ahí. Es intenso esa parte. Si nosotros vemos la gráfica es muy, digamos, atingente, porque uno siente que parte todo, ¿cierto? Va creciendo en un glissando gigantesco, gigantesco, y luego se queda estática la música. Se queda estática en un registro, y se contiene ahí, y ahí tiene que ver, ¿cierto?, cómo podemos prolongar esa situación de tensión que se corta, y luego queda sonando, ¿cierto?, un instrumento. Entonces tengo la posibilidad de generar una masa sonora que luego se corta con la ejecución de un solo instrumento, que finalmente queda así como una pausa, como que te limpia un poco la cabeza, y luego pareciera ser que el proceso es como de, digamos, retrogradación, pareciera ser que se devuelve esto, pero ya en la segunda parte, que va en el retroceso, que va ya para cerrar esa sección, se incorporan los instrumentos graves y van interviniendo. Entonces uno ya siente esa cosa, esa masa sonora, y de repente y van sonando unas intervenciones graves, y uno siente claramente esa diferenciación tímbrica entre la masa sonora que está así sonando en una capa solamente, con estas intervenciones que van, ¿cierto?, reforzando y que levantan a su vez más, porque cuando yo ataco tengo una capa sonora aguda y yo toco un sonido grave, ese sonido grave me va a levantar armónicos, y al levantar armónicos el sonido agudo que ya tengo lo va a potenciar, y si el sonido grave que yo hago es en escala de armónicos o de espectro respecto a la masa sonora aguda,
esta masa sonora va a brillar más, se va como a engrosar más, solo porque esa nota grave es como que uno le inyectara carbón a la locomotora. Está ahí, de repente le echáis más carbón, el carbón pensando que son las notas graves, y como que se inyecta porque recibe más sonidos que tienen que ver con el espectro de armónico. Entonces es muy entretenido, o a mí me entretiene harto, por eso se lo trato de transmitir de la misma manera, pero a mí me entretiene mucho poder jugar con eso, o sea, y lo mismo el procedimiento al revés, o sea, si yo tengo una masa de puras notas graves, así groseras, así, y de repente aparece un pitazo arriba, te saca de esa masa, te desconcentra de esa masa, te cambia el hábitat de esa masa. Entonces es súper importante, porque imagínense que tengan una masa sonora con todas las notas base, y de repente en cada nota base usted vaya disparando y se arma un orden. Ahí volvemos como en la maquinita de Lenny Alexander, se arma un orden y dice ya, van a ir apareciendo todos los parciales 7, o va a ir apareciendo el armónico 20 en cada una de las, en cada 3 compases aparece el armónico 20. Y vas generando un ambiente musical súper entretenido, o sea, porque finalmente esa masa va a tener una relación con ese armónico y se va a ir construyendo y lo puedes hacer corto o largo. Entonces, la potencialidad que hay del descubrimiento sonoro es enorme. Y eso es súper importante conocerla desde la escala del espectralismo. La otra técnica que viene del estudio de Arnold Schoenberg tiene que ver ya con la Klangfarbenmelodie. Que bueno, dentro de los estudios es como la primera, así como teorización, por así decirlo, de que una melodía se podía repartir en distintos o varios instrumentos. Pero también no olvidemos que esta técnica no es que la haya descubierto nuestro querido Arnold, sino que esta técnica también corresponde a un pensamiento que nace del contrapunto. Usted se dirá, ¿cómo el contrapunto aquí tiene algo que ver? Entonces, si nos ponemos a pensar, como el origen del contrapunto, es la superposición de melodías. Y esa superposición de melodías que van generando en su proto nacimiento la armonía, se ubican en distintos registros, porque esa es como la cualidad que uno quisiera buscar en el contrapunto, que están en distintos, digamos, registros. Y lo más interesante es que cuando uno tiene un instrumento solo, si nosotros nos vamos a la chacona de Bach, ¿ya? Vamos a encontrar que en esta forma de pensar la chacona, que tiene que ver directamente con el contrapunto de época del barroco, el violín va construyendo distintas melodías, pero en un solo instrumento. Entonces es maravilloso pensar que no necesitamos tantos instrumentos para hacer una Klangfarbenmelodie, podemos tener solo uno. Y ejemplo de ello, que si bien técnicamente va a ser distinto, a menos que usted quiera hacer un contrapunto barroco, pero sí tenemos referencias del pasado que indican que es posible hacer una melodía de timbres en un instrumento solo. Entonces, la distribución de esa sonoridad, la distribución ya puede ser por fragmentos melódicos, por, digamos, motivos, o puede ser por incisos motívicos, o en nota a nota. Entonces, cuando uno construye eso, puede ser una melodía tradicional, puede ser una melodía que usted inventó, puede ser una melodía que sea totalmente vanguardista, puede que sea una melodía como usted quiera. Pero el trabajo entretenido es poder determinar, y ahí va con lo que había mostrado yo en la primera diapositiva, en las primeras diapositivas, que tiene que ver con la distribución de la polarización de las notas. Entonces yo digo, ya, hace un fragmento acá y siempre la nota que tenga que ver con, porque esas son las decisiones que uno va a tomar,
la va a hacer en el registro bajo. Entonces, hago esto y luego registro bajo. Entonces, uno puede construir tanto esta Clanfarmer Melody en un solo instrumento, y también la puede construir con distintos timbres y generando distintas capas sonoras, pero yo esto siempre lo invito a que se haga una miradita del contrapunto, como ahí ponían también, el contrapunto virtual. Finalmente el contrapunto no es que tengamos que hacer una música que suene a Tomás Luis de Victoria, sino que el contrapunto es una técnica de composición que nos permite habitar en la superposición de sonidos. Entonces podemos generar un contrapunto de la vanguardia del siglo nuestro que tenga que ver con ese paradigma, que es la coordinación de un sonido con otro. ¿Y cómo lo voy a distribuir temporalmente? Entonces, vamos a escuchar un pedacito de la melodía de colores, ¿ya? Pero nos vamos a ir un poquito más al final, ¿ya? Bien, lo vamos a dejar ahí entonces. ¿Qué es lo interesante de esto? Que las capas sonoras que uno va construyendo, por ejemplo, con un mismo melos, lo podríamos incluso ver en la herencia de la Quinta Sinfonía de Beethoven, porque el mismo motivo tatatán está hecho en cuanto instrumento puso ese hombre en la partitura. Entonces, finalmente, y está distribuido en distintas tonalidades por las cuales viajó desde el do menor. Entonces, hay una intención desde antes de poder moverse con los instrumentos. ¿Por qué? Porque vas construyendo, ¿qué cosa? Ese oleaje que uno siente. Tira, tira, y los vas, en el fondo es como ir construyendo todo ese camino de oleajes que van finalmente decantan en un tutti, en un acorde final, y de repente se acalla todo y queda de repente un instrumento solo. Y eso yo creo que es fantástico poder hacerlo y entender el fenómeno de la orquestación, de cómo se van como pimponeando. Recibo yo, te lo paso a ti, yo contengo, tú o sea, finalmente es un juego colaborativo la construcción de esa masa sonora. ¿Cuánto rato lo dejo? Que sea tira, 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 y puede ser un intervalo que tú lo vayas distribuyendo, distribuyendo, alargando, alargando, hasta que finalmente el tutti lo hace, y ya con eso tienes un buen espacio musical en donde puedes ir generando esta melodía de timbres que sin ser, digamos, estilísticamente al modo de Arnold Schoenberg, sino que sí tiene que ver cómo yo voy construyendo esa intencionalidad con la orquesta. Y lo puedes hacer incluso con una sola nota. O sea, ejemplos, como les digo, hay, y esta es como una de las técnicas también con las cuales uno puede tener como en consideración para hacer modulaciones tímbricas. Luego de eso tenemos otras, que son ya, digamos, más contemporáneas, ¿ya?
y tiene que ver con tener el concepto de nota sonido y nota tono. Nota sonido es que, por ejemplo, vamos a usar el mi bemol, nota regalona por varias generaciones de creadores, que tiene que ver con coloco el mi bemol, y ese mi bemol es un sonido determinado que yo lo puedo tonalizar. ¿Cómo lo tonalizo? Con la distribución en que yo le dé en el cuerpo instrumental, inclusive por las octavas que yo lo polarice. Entonces yo tengo que tomar la decisión de qué sonido ocupo y luego qué polarización le doy y en qué instrumento lo voy a colocar. También hay unas obras de, creo que Sendas, de Graciela Parasquevaides, en donde uno puede ver también eso con los bronces, que ocupa solo el mi bemol, y solo en esa obra, la primera parte son glisandos que van y vienen del mi bemol. Entonces ya con eso, y los trombones hacen eso, las tubas, y ya con eso logras una tremenda sonoridad, porque más encima son instrumentos gravísimos, están en fortísimo, entonces ya no es el puro mi bemol. Y eso también hay que tener cuidado. Cuando nosotros ataquemos notas graves con un fortísimo, nosotras no solamente vamos a esperar que suene esa nota. Cuando nosotras hacemos eso es porque esperamos que se despliegue una gama de armónicos que van a llenar, porque no solamente es la gravedad, sino que también la forma de ataque. Entonces es interesante cómo podemos ir generando con estos recursos esos conceptos de la música que finalmente nos permiten nutrir de qué manera queremos ir componiendo. La microtonalidad también es otra de las alternativas que tenemos porque ya se puede, ¿cierto?, colocar, y eso lo vemos, ¿cierto?, en Ligeti y también en composiciones como Sofía Gubaidulina, en donde se va variando a través de qué técnica. No solamente con pedir que las cuerdas, por ejemplo, puedan hacer cuartos de tono, sino que también a través de ataques, como el trino, como el trémolo, el vibrato. Entonces yo puedo ir manipulando la trayectoria del sonido a través de los ataques y así conseguir no un sonido puro, sino que una granulación del sonido que permita como desestabilizarlo de alguna manera. También hay otra obra de referencia de Graciela Parasquevaides donde yo puedo dejar dos notas, pero en instrumentos de viento, y obviamente que al volver a respirar ese ataque no es lo mismo. Yo me imagino que ustedes todos han grabado audio, en donde le dicen, oye, pero ¿podéis grabar esto de nuevo? Y usted grabó el audio el día anterior. Y el tono de voz con el que mandó la respuesta, que justo le salió más o menos mala, le quedó distinto. Es como que uno hablara de otra forma. Y a mí eso me ha pasado que de repente grabo una cápsula, después me dicen, oye, ¿puedes repetir esa pregunta? Y pareciera ser que es otra persona, es mi misma voz, soy yo misma, pero lo mismo ocurre con los instrumentos. Entonces es interesante también ir jugando con estos detalles que son bastante sutiles también, pero claro, no va a ser lo mismo, no va a sonar la misma nota si es que la persona ya está cansada o si la persona ya tiene, por ejemplo, lo mismo pasa con los cantantes, sobre todo cuando uno trabaja con las voces. Lo otro que ya les había mencionado, los formas de ataque de la nota y la distribución de los instrumentos en la partitura y en el espacio acústico. Ejemplos de esto ya tenemos varios. Yo les voy a mandar una página donde están las obras de Lenny Alexander. Después, cuando termine esta diapositiva, se las voy a mostrar. Están las partituras ahí, donde van a ver su trabajo composicional y para poder ahí también echarle una miradita para que conozcan su trabajo. Y ahí van a ver varias obras donde se pide, bueno, ya en el siglo XX obviamente ya había un trabajo con la acústica y con la expansión del sonido, o sea, los querían sentar de tal manera, querían crear cuadrafonía, y a eso me refería cuando muchas veces no trabajamos con electrónica, pero hay procesos que se pueden hacer con la electrónica que es necesario o es posible hacerlos acústicamente. El paneo del sonido. Entonces yo digo ya, los voy a sentar así, y esta parte de la obra voy a hacer que se escuche así, que vaya y viene. Entonces, en ese sentido es súper interesante ir viendo cómo tanto la distribución de los instrumentos en la partitura como en el espacio acústico permiten generar estas modulaciones tímbricas y estos cambios de distribución del sonido proyectado.